A continuación haremos la representación en forma de trazo de Bode o diagrama de Bode de cada uno de los términos que están participando en una función de transferencia. Aquí tenemos indicado que podemos encontrar 5 términos distintos en una función de transferencia, y cada uno de ellos en forma particular va a estar inyectando o añadiendo cierto tipo de señal para en forma conjunta realizar su representación en diagrama de Bode. Por ejemplo, para la primera opción tenemos el primero, un factor constante. Entonces, para la representación de un factor constante tenemos la función de transferencia GDS igual a, le voy a dar un 60. Lo primero que tenemos que realizar o llevar a cabo es sustituir en donde encuentre a S, lo debo de sustituir por J omega. Entonces es J omega. Y podemos observar que este elemento no está en función de S, por lo tanto el resultado es 60. De esta parte, de este resultado, podemos nosotros denotar o debemos de determinar dos elementos, que sería la magnitud y sería el argumento o ángulo. Esos dos elementos son los que debemos de encontrar. El primero, podemos observar que tiene de magnitud 60. O sea, si agarramos nosotros el concepto de tener un número complejo, tengo un número complejo, G de J omega, número complejo, y únicamente contiene pura parte real, más menos la parte imaginaria no aparece, y la parte real es únicamente, para este caso, 60. Por lo tanto, la magnitud de este elemento, de esta parte o elemento de la función de transferencia, tiene una magnitud 60, y obviamente va a tener un ángulo de 0 grados. Los podemos observar si graficamos en el eje real y en el eje imaginario. Colocamos un valor de 60 y el valor de 60 va a quedar aquí, un vector de posición. Aquí tenemos una magnitud de 60 a un ángulo de 0 grados, por lo tanto la aportación de este elemento va a ser de 0 grados. Podemos nosotros sacar la interpretación de la magnitud y del ángulo en un diagrama de Bode. Entonces, el diagrama de Bode debemos nosotros variamos la variable independiente, que es omega, la voy a variar en décadas. Por ejemplo, 0, 0.1, 1, 10 y en forma exagerada el 100 y en ocasiones hasta el 1000. Y obviamente voy a observar el comportamiento de su magnitud y el comportamiento de su ángulo de esta función de transferencia. Vamos a ver cómo se comporta. Para cuando omega es igual a 0, donde encuentre omega en la magnitud, lo debo de sustituir por 0.11, 10 y 100. Podemos observar que no aparece no aparece omega, por lo tanto para cualquier valoración o evaluación de omega siempre nos va a dar 60. Tenemos aquí 60. De igual manera, en la representación o el modelo matemático que esté indicando a la fase, al ángulo, donde encontremos omega, lo vamos a sustituir por estos valores y otra vez no contiene omega. Por lo tanto, siempre va a ser 0 grados. Esta aportación, estos resultados, de acuerdo a la modificación de la omega, lo debo de representar en un diagrama de Bode. El diagrama de Bode está indicado o representado por dos gráficas. La primera gráfica, aquí tenemos 0, 0, y aquí tenemos omega, y aquí vamos a obtener omega. De tal manera que la representación o escala del eje horizontal va a ser de 0.1, 1, 10 y obviamente 100.
Aquí lo tenemos 100. Esta es una escala semilogarítmica. Estos valores en magnitud, aquí vamos a, en el eje vertical, voy a representar la magnitud y aquí voy a representar el argumento. O la fase, pues, ¿no? Si evalúo magnitud, de acuerdo a esta tabla va a ser magnitud contra frecuencia. Para cualquier valor de la magnitud, siempre el resultado para este caso fue 60. Para cuando omega vale 0, 60, 60, 1, 60, 10, 60, 100, 60. Entonces la aportación en magnitud siempre va a dar una constante. Por eso se llama factor constante. Aquí estoy particularizando en un ejercicio. K vale 60. Para ver, obviamente con cualquier valor constante que le añadamos, que le metamos a la función de transferencia, pues siempre va a ser esta aportación. Y en el concepto de fase, para cualquier modificación de la frecuencia, siempre vamos a obtener 0 grados. Entonces aquí tenemos 0 grados. Esta es la escalonada, 45 grados y 90 grados, por ejemplo. Y también valores negativos, menos 45 y menos 90 grados. Y estos son unidades en la magnitud decibeles. Y nuevamente unidades en omega, radianes por segundo. Pues ahí estaría representado el comportamiento de un factor constante. Para el otro caso, ahora consideramos el punto 2. Tenemos dos opciones: polos o ceros en el origen de orden 1 más menos la constante de tiempo t, s a cualquier potencia. Esto es lo que tenemos. Aquí vamos a tener dos opciones. En el punto 2 vamos a obtener dos opciones. Primera, para cuando tenemos un cero sencillo, por ejemplo s más 2. Y la otra, para cuando tenemos un polo sencillo, 1 entre s más 4, por ejemplo. Para la primera, de igual manera, para cuando g de s es igual a s más 2, lo primero que tenemos que hacer es sustituir a s por j omega. Ahí está sustituido s por j omega. Y nos quedó un número complejo en forma rectangular, 2 más j omega. Y lo que debo de realizar es encontrar su magnitud y determinar su argumento. Lo voy a colocar, voy a sacar su representación aquí por este lado. Voy a sacar su gráfica en un diagrama de Argand. El diagrama de Argand, eje real y eje imaginario. De acuerdo a estos valores, tiene 2 en el eje real y tiene omega en el eje imaginario, más o menos por aquí. Y podemos observar que puedo encontrar también su magnitud. Puedo representar esa ubicación por magnitud y su argumento. Estos dos elementos son los que quiero determinar, su magnitud y su argumento. Podemos observar que aquí tenemos un cateto y podemos denotar que aquí está otro cateto, de tal manera que la magnitud va a estar relacionada directamente por la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Si sustituimos valores, esta es la representación general para determinar la magnitud. El punto real y el valor imaginario al cuadrado, raíz cuadrada. Y estoy particularizando en este ejercicio s más 2, para que se comprenda un poco más, para no tener una deducción como esta interpretación. Parte real, 2 al cuadrado, más parte imaginaria, omega al cuadrado.
2 al cuadrado, 4 más omega cuadrada, y esa es la magnitud, 4 más omega cuadrada. En cambio, para el argumento, es decir, el ángulo, si aplico yo tangente a la menos 1, obviamente ya lo hemos denotado, si aplico yo tangente del argumento es igual al cateto opuesto en la parte imaginaria sobre cateto adyacente, la parte real. Por lo tanto, despejando, teta va a ser igual, esto está multiplicando, pasa dividiendo, queda dividiendo a esta fracción, lo paso hacia el numerador, quedaría como tangente a la menos 1 de la parte imaginaria entre la parte real. Por lo tanto, eso sería el argumento, tangente a la menos 1 de la parte imaginaria entre la parte real. Sustituyendo o particularizando esta deducción, siempre debo, cuando tenga yo en el numerador un elemento de la función de la transferencia s más 1, s más 3, s más cualquier valor, aquí está designada su magnitud y aquí está designada su argumento. Sustituyendo valores, por lo tanto, quedaría tangente a la menos 1 de la parte imaginaria es omega y la parte real sería 2. Entonces, este formulismo es el que debo de considerar para encontrar la representación de Bode únicamente para este elemento. Entonces, lo que tengo que realizar, voy a variar omega, voy a interpretar numéricamente su magnitud y voy a interpretar numéricamente su argumento o su ángulo. De igual manera, omega lo voy a variar ahora con respecto a la constante de tiempo. Esta sería la constante de tiempo. Lo voy a poner por aquí. Tenemos s más 2, s más 2. Si sustituimos a s por j omega, va a quedar 2 más j omega. Bueno, entonces, para que este elemento sea unitario hay que dividirlo por el mismo, pero ambos miembros de la parte real y la parte imaginaria. Entonces quedaría j omega entre 2 entre 2 a 1 más 1/2 de j omega. Entonces podemos observar que esta es la constante de tiempo, 1/2, y 1/2 sería 0.5. Entonces puedo evaluar omega de acuerdo a las constantes de tiempo. La constante de tiempo va a ser 0.5, 5, 50 y 500, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la constante de tiempo es igual a 1/2, esta, y 1/2 pues obviamente 0.5. Esa es la constante de tiempo. Más adelantito vamos a observar que cada elemento pues tiene su propia constante de tiempo, pero a la hora de interactuar entre todos los elementos, que son estos 5 elementos, pues obviamente debemos de procurar considerar, si lo hacemos manualmente, considerar una constante de tiempo que abarque o que incluya a todas las constantes de tiempo. Por ejemplo, para este elemento rápidamente vamos a observar que s más 4, la constante de tiempo va a ser igual a 1/4. Eso es lo que vamos a tener. Entonces tendríamos que evaluar esos dos elementos, tanto magnitud como fase, para las distintas omegas. Entonces, el primer cálculo, para cuando omega es igual a 0, sustituimos aquí omega, va a ser raíz cuadrada de 4 más 0 al cuadrado. Sería raíz cuadrada de 4 y raíz cuadrada de 4, creo que nos va a dar 2. Para el siguiente valor sería raíz cuadrada de 4 más este elemento que debemos de llevar al cuadrado sería 0.5 al cuadrado, y con eso lo hacemos, y el resultado obtenido sería todo eso, 2.61. Ahora para 5
nos regresamos en esta parte y ahora va a valer 5. Entonces nada más le quitamos este, sería 4 más 25 y el resultado obtenido, raíz de 29, 5.38. Podemos observar que esta aportación en magnitud va a ir aumentando y obviamente tiene cierta pendiente. Para 50, rápidamente, ahora va a valer 50, igual 2 veces eso y nos dio 50. 500, de igual manera, aquí va ahora un 0, 500. Entonces esa es la aportación que está dando en magnitud. Y con respecto al argumento, ahora el ángulo, vamos a ver cuánto nos va a dar en ángulo. Ahora el modelo matemático que debemos de utilizar va a ser segunda función tangente de omega, en este caso va a ser 0, 0 entre 2, siempre va a ser eso, y para este caso estamos aportando un ángulo de 0 grados. Siguiente valor, ahora omega vale 0.5. La ventaja de estas calculadoras, rápidamente puede hacer uno la sustitución y encontrar el valor, 14.2 grados, 0.03. El otro valor, 50, vamos borrándole, $87, vamos viendo esta, 87 grados, 87 grados. Para 50, 87, 0.5, este es para 0, para .5, para 5, bueno, rápidamente déjenlo, lo calculo. El de para 5, 68.19, es así. Aquí para 50, 87 y 60 y cacho, 87, 68, aquí es 68. Y por último, para una magnitud exageradamente grande, que sería 500, tenemos aproximadamente un ángulo de 90 grados. Entonces es la aportación en magnitud y ángulo para este modelo matemático, para esta función de transferencia. Entonces lo que quedaría sería describir geométricamente esta tabla de valores, describirlo geométricamente en un diagrama de Bode, que sería estos. Aquí voy a indicar la magnitud y aquí voy a indicar el argumento, que sería el ángulo, pues G de J omega. Este es el ángulo. Recuerden que este tiene unidades grados y podemos observar que no va a variar va a variar únicamente desde 0 hasta 90, 45 grados y el máximo 90 grados. Y en cambio en magnitud va a variar desde 2 hasta 500. Entonces voy a ponerle 50 más o menos para darnos una idea. 50, 100, que agarre estos nada más. Bien, y obviamente la magnitud en 500 pues va a tender hacia el infinito con frecuencias muy grandes. La descripción, recuerden que aquí tenemos la escala logarítmica, primera división,
son 1, 2, 3, 4 divisiones. Ahí está rápidamente. Aquí tenemos el 0 y aquí vamos a obtener el punto 5, el 5, el 50 y por último el 500 para omega. Bueno, aquí tenemos el reflejo de estos cuatro elementos. Aquí estaría. Entonces, para cuando omega vale 0, tenemos una magnitud de 2, aproximadamente por este lado, por aquí. Aumentamos a omega 2.1, más o menos por aquí. 5, voy a exagerar un poquitillo para que se vea la pendiente. Bueno, así casi en 0 pues, porque acá tenemos el 50 y en cambio para 50 tenemos 50 y para 100 500. Entonces lo que vamos a tener es una apartación de cierta pendiente en magnitud, y es positiva. Y en cambio para el argumento vamos a comenzar en 0 y posteriormente vamos aumentando 14 grados, más o menos por aquí. Para 5, este es el 5, este es el 50. Para 5 vamos a obtener 67, más o menos por aquí. El que sigue, 87, y se va a estabilizar en 90. Por lo tanto, la interpretación geométrica va a ser esta aportación nada más. Y obviamente a altas frecuencias se va a estabilizar en 90. Entonces, aportación, una pendiente positiva, y aportación, un ángulo de 90 grados. Entonces, es lo que tenemos con respecto a estos dos elementos principales: un valor constante, un 0 en el origen, y vamos a ver qué es lo que pasa con un polo en el origen. Vamos a aprovechar acá otro espacio. Con este espacio creo que la vamos a hacer. Bueno, entonces la otra función de transferencia estaba indicada: g de s igual a 1 entre s más 4. S más 4. Si ustedes recuerdan, debemos de sustituir a s por j omega. 1 entre j omega más 4, que va a ser igual a 1 entre 4 más j omega. Bueno, entonces para esta parte ya hicimos todo un desarrollo un poco extenso para determinar su magnitud. Esto ya lo habíamos llevado a cabo y llegamos a la conclusión de que el resultado de magnitud es raíz cuadrada del numerador, pero nos queda unitario: raíz cuadrada de 1, 1, entre raíz cuadrada de este elemento al cuadrado, que va a dar 16, más omega cuadrada. Observen, entonces puedo generalizar. Entonces, siempre que tenga yo un elemento en el polo, va a ser igual a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Como en este caso vale la parte real 4, sería 4 al cuadrado 16. Y en cambio en el argumento o en el ángulo es tangente a la menos 1. Si ustedes recuerdan, nos va a quedar de este lado, de la parte negativa de omega, este vector de posición. Por lo tanto, el argumento va a ser negativo y siempre nos quedaría menos omega, aquí está, menos omega entre la parte real, tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y para este caso, tangente a la menos 1 de menos omega entre la parte real, y la parte real vale 4. Entonces ahí ya tenemos la designación para este polo sencillo. Y de igual manera debo de evaluar omega, debo de determinar su comportamiento de magnitud, y debo de determinar su comportamiento, esta es magnitud, su comportamiento
en ángulo o el argumento. Vamos a ver cuánto nos va a dar. Debo de considerar la constante de tiempo. La constante de tiempo es igual a 1/4, es decir, 1 entre 4, 1/4, 0.25. Entonces 0.25, 2.5, o otra, lo puedo generalizar, bueno, así lo voy a dejar, 25, y por último 250, para respetar pues el concepto de evaluación con respecto a la constante de tiempo. Para la magnitud va a ser igual 1 entre la raíz cuadrada de, vamos a ver cuánto tenemos, aquí está, de 16 más omega cuadrado, en este caso sería 0, sería 16 más 0, 16 raíz cuadrada de 16 serían 4, para este caso va a ser 4. Para el que sigue 0.25 al cuadrado, y con eso lo hacemos para que quede aquí en memoria de la calculadora, y en este caso nos dio 0.24 en magnitud. El que sigue, ahora la magnitud va a valer 2.5. Vamos a ponerle 2.5 y únicamente hay que borrarle a 0.25. No, ese ya lo hicimos. 2.5 al cuadrado, 0.211, 25. Vamos a ver cuánto nos da ahora al meterle 25 al cuadrado. Podemos observar pues, que es lógico, estoy aumentando el denominador, es 1 entre un denominador muy grande, pues obviamente va a tender a 0, 0.039. Y por último 250. Entonces podemos observar claramente que ese resultado va a tender a 0. 0.003. Podemos observar que sigue el mismo comportamiento en pendiente. Ya con frecuencias altas, pues obviamente este elemento va a tender a 0. En cambio, en ángulo, para el ángulo va a ser tangente a la menos 1 de menos la parte imaginaria, que va a valer 0 entre la parte real, que siempre va a ser 4. Para el primero me va a dar un ángulo de 0. Aquí tenemos un ángulo de 0. 0.25. Ahora omega vale 0.25. Y nos dio menos 3.57 grados. Menos 3.57 grados. 25. 2.5. Aquí va el punto, 2.5. Y esto lo eliminamos. Menos 32 grados. Así redondeando. .5, 25. Menos 80 grados. Entonces aquí nos va a dar menos 80 grados. Y por último, $250.
menos 89, es decir, pues menos 90 grados nos va a dar. Menos 90 grados. Eso es lo que tenemos pues en el comportamiento de la magnitud y el argumento. Entonces únicamente restaría graficar estos valores. En magnitud va a tender hacia 0, entonces con esta es más que suficiente, y en ángulo va a tender hacia menos 90, por lo tanto en ángulo debo de considerar valores negativos, el menos 45 y el menos 90. Aquí tenemos omega, y van a ser las mismas divisiones, y obviamente la misma escala, pero pues, obviamente con magnitudes distintas. El 0.25, 2.5, 25 y 250. Esta constante de tiempo es muy importante para saber exactamente por dónde cruza la línea, a través de, ya sea de valor positivo a negativo o de negativo a positivo, donde cruza exactamente por 0. El primero, para cuando omega es igual a 0, tenemos una magnitud de 4. Aquí voy a exagerar un poquito. Recuerden que esta es la magnitud. Y este sería omega, magnitud 4, 0.25, 0. Para 2.5, 0.2 y así sucesivamente. Por lo tanto, tenemos acá una gráfica. No, voy a extenderme un poquito más, así para que se observe que es únicamente una pendiente positiva, y pues obviamente va a tender a 0. Entonces si le damos cierta cantidad de valores un poco más homogéneos, pues obviamente vamos a ver claramente una línea recta que va a variar así, que tiene pendiente negativa. En cambio en ángulo, para cuando omega es igual a 0, 0, 2.5, 3 y cacho de ángulo, 2.5 menos 32, aproximadamente por aquí, 25 menos 25 menos 32, este quedó por aquí, menos 32, muy pequeño por acá, y 25 menos 80, 25, 0.5, 2.5, a ver, 2.5, 3.57, aquí está, 3.57, 25 menos 32, así casi por 40, 25 menos 32, ok, 0, 2.5, 25 menos 32, no, es 2.5, 0.5, 2.5 menos 32, 25 menos 80, menos 80, por aquí está, y 250 menos 90. Entonces tenemos este comportamiento. A ver si me sale. Y obviamente para magnitudes mayores de esa frecuencia, pues obviamente se va a estabilizar en menos 90 grados. Entonces es el comportamiento para este elemento. Y nos faltaría observar para GDS igual a S y GDS igual a 1 entre S. Rápidamente podemos observar, si sustituyo a S por J omega, me va a quedar J omega, por lo tanto tengo un solo elemento que está caracterizado o que queda únicamente sobre el eje vertical, es decir, tengo la representación de parte real, de parte imaginaria, y la parte imaginaria únicamente queda omega, y podemos observar que tiene una magnitud de omega y va a tener un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces no se ocupa evaluar, sino que claramente puedo yo interpretar su diagrama de Bode para cualquier omega. Aquí vamos a variar la omega, y pues obviamente la omega, al ir variando, sí va a ser proporcional.
por ejemplo, de 1, 0, 0.1, 1, 10 y 100 en función de omega. En la magnitud es igual a omega. La magnitud es igual a omega. Esto es muy sencillo, pues obviamente cuando vale 0, vale 0.1, pues va a valer magnitud 0.1, 1 va a valer magnitud 1, 10 va a valer magnitud 10. Entonces exactamente es una línea con cierta pendiente, y obviamente pendiente de 45 grados. En cambio, en el ángulo podemos observar, si evaluamos nosotros la magnitud del ángulo, es tangente a la menos 1 de la parte real y la parte real, perdón, la parte imaginaria entre la parte real, y la parte real vale 0. Entonces tangente a la menos 1 de cualquier elemento que le demos aquí, ¿sí? Siempre va a dar cualquier número entre 0 y cualquier número entre 0, creo que nos da infinito, y un valor infinito, ahí está, de magnitud, y nos va a dar un ángulo de 90. Entonces aquí siempre vamos a obtener un ángulo de 90 con respecto al argumento. Ahí está. Entonces pendiente positiva y el ángulo de más 90 siempre vamos a obtener. Entonces estas dos interpretaciones o modelos matemáticos son inversos. Rápidamente puedo observar que para esta de 1 entre S, que es 1 entre J omega, voy a mandar hacia el numerador esta J, pasa con potencia negativa y es 1 entre omega. Su magnitud, nuevamente la caracterización de este número complejo en un diagrama de Argand, eje real, eje imaginario, va a quedar, tiene una magnitud de menos 1 entre omega. Este es el eje imaginario negativo, por lo tanto va a quedar directamente aquí en el eje vertical negativo. Va a contener una magnitud de menos 1 entre omega y va a contener un argumento, nuevamente tangente a la menos 1. Es el mismo procedimiento, pero si rápidamente aquí estoy observando que se encuentra un ángulo de menos 90, entonces se encuentra un ángulo de más 90, entonces siempre va a aportar un ángulo de menos 90, y en ángulo siempre va a aportar un ángulo de 90. Descripción geométrica. Aquí voy a colocar omega, los valores que le dé a omega, y únicamente voy a obtener una aportación en ángulo, ¿sí? Este es el ángulo de menos 90. Siempre vamos a obtener un ángulo de menos 90. Y en cambio en magnitud, vamos a ponerla esta por acá, esta división, esta y esta otra, ¿sí? Podemos observar, aquí contenemos el 0, que esta va a aportar, a la hora de evaluarlo, va a aportar una interpretación negativa. Por ejemplo, para cuando es igual a 0, omega, es 1 entre 0, en magnitud vamos a obtener infinito. Y obviamente al evaluar este elemento ya con valores concretos, por ejemplo, para cuando omega es igual a 1, nos va a quedar menos 1. Es decir, viene desde infinito y vamos a tener aportaciones en este sentido. Y obviamente va a tender a 0. Entonces tenemos esta parte, y lo que va ¿cómo se llama? A venir desde infinito, o comienza exactamente en menos 1. Sí, comienza en menos 1. Comienza en menos 1 para cuando omega es unitario. Menos 1 entre 0 da infinito, entonces este valor de 0 no se incluye. Pero para 1
1 menos 1 entre 1 a menos 1. Nos va a quedar menos 1 aquí. Va a valer 10 menos 0.1 menos 0.1. Entonces tiene esta aportación, pero va a tener acá hacia este lado. Bueno, entonces en forma particular cada uno de estos elementos está aportando cierta magnitud ahí creo que estoy mal, porque es positiva y lo podemos observar aquí. Raíz cuadrada es 1 entre la raíz cuadrada de la parte real, es 0 al cuadrado más la parte imaginaria, que vale menos 1 entre omega al cuadrado, y 1 entre omega al cuadrado es 1 entre esto, y es 0 al cuadrado, 0, al elevarse al cuadrado va a quedar positiva, es 1 entre omega al cuadrado. Raíz cuadrada de 1, raíz cuadrada de omega cuadrada, bueno, lo dejamos así, 1 entre omega al cuadrado, y esa sería la magnitud, y la magnitud siempre va a ser positiva. Entonces sí va a ser positiva, pero pues obviamente va a tender aquí a un valor positivo. Bueno, si no, esa la dejamos para que ustedes la investiguen, y no lo hice a propósito, sino que ya me hice bolas para que ustedes la investiguen a ver cómo. Pues en los libros de Logata, o en el libro, sí, en el de Bolton, viene especificado la aportación de cada uno de estos elementos. Y para que quede de inquietud, a ver cómo queda este elemento. Bueno, entonces así en forma general son todos los elementos que están participando en la descripción del diagrama de Bode. Vamos. Vamos a poner un título. Bueno, un ratito lo ponemos. En esta descripción, ya lo describimos, estos dos, ya está descrito, también, estos dos también. Quedaría la descripción de estos, pero obviamente es un elemento doble, s más 2 al cuadrado, o 1 entre s más 4 al cuadrado. Y este elemento pues no tiene ninguna importancia, que a final de cuentas, si lo desarrollamos, esos serían los más importantes. Bueno, entonces hasta ahí tenemos la descripción de los elementos en forma particular de diagrama de Bode.